Alice apagó su ordenador de trabajo y miró el reloj. Eran casi las 8 y no tenía ganas de volver a casa. Había un deseo ardiente de volver al trabajo, de quedarse allí hasta medianoche y de volver a casa cuando su marido estuviera dormido. Pero recordando que ya lo había hecho una vez y se había arrepentido, no consiguió dormirse hasta cerca de las 3 de la mañana. Se despertó a las 6 y se sentía destrozada, incapaz de ponerse a trabajar. Había otra opción de no ir a casa, pasar la noche en casa de sus padres, pero también habría preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué había pasado? ¿Qué te había hecho Antón? No quería responder a esas preguntas. En cualquier caso, la moralina vendría de sus padres, que eran sabios y habían vivido felices juntos durante mucho tiempo, y conocían esta vida mejor que su tonta e inexperta hija. Alice tocó el marco de fotos que había junto al monitor del ordenador. En la foto ella y su marido la miraban sonrientes. Era el día de la boda, que a Alice le parecía mágico, el día más feliz y prometedor de su vida. ¿Cuántos años habían pasado desde aquel día? Solo 5, y parecen décadas de vida junto a Anton a sus espaldas. También crecía lentamente una montaña de incomprensión mutua, recriminaciones, peleas, exploración mutua y recriminaciones y peleas de nuevo. Llegó un mensaje de una amiga por teléfono. Tal vez podríamos ir a pasear a un café. Había noticias. Alice suspiró, pensando en las noticias que Vicky podría tener para ella. Probablemente un coche nuevo regalado por su pretendiente casado o tal vez noticias de un nuevo pretendiente rico y casado que ahora podría regalarle no solo un coche sino también un piso. Sin embargo, Alice aceptó la oferta de su amiga. Simplemente no quería volver al piso vacío de Antón, lleno de frío silencio y total desprecio el uno por el otro. Y el silencio era probablemente peor que las peleas y los gritos. Duele más que romper platos caros e insultarse. Esta no era la vida que la sonriente novia había soñado 5 años atrás. Alice subió al coche. Tardó unos 40 minutos en llegar al café sin tráfico. Por supuesto, toda la gente normal que terminaba de trabajar a las 6 de la tarde hacía tiempo que se había ido a casa y solo esas señoras solitarias e indeseables vagaban por la ciudad buscando razones para no volver a casa. Vicky ya estaba sentada en la cafetería y Alice vio su coche en la entrada. Así que no se trata del coche nuevo, sino de otra cosa. Vicky agitó la mano y gritó su nombre, lo que hizo que Alice se encogiera. A veces le molestaba terriblemente la excesiva emotividad de su amiga, aunque a sus pretendientes probablemente les gustaba ese mismo entusiasmo en ella. Al fin y al cabo, a menudo se confundía con pasión, brillo, relaciones locas y memorables. Siéntate, amiga, ya te he pedido un cappuccino y eclairs, como a ti te gustan. Gracias, querida. Tomaré un café, pero comer dulce a las 9 de la noche es demasiado, respondió Alice. No afectará a tu figura, resopló su amiga, toda su vida celosa de la delgadez de Alice, mientras que la propia Vicky siempre está experimentando con las dietas y el hambre y la aptitud de entrenamiento. Come, vamos, los dulces levantan el ánimo. ¿Qué te hace pensar que estoy de mal humor? Sí, puedo verlo en tu cara, amargo como un limón, respondió Vicky, sorbiendo el café de la taza. Y lo que voy a contarte no lo mejorará. Alice se encogió de hombros y el camarero le trajo un café con eclairs. El capuchino estaba delicioso y Alice se sintió un poco mejor. ¿Cuáles eran las noticias de Vicky? Bueno, entonces dime, ¿por qué me has traído el café en mitad de la semana laboral? Vicky miró atentamente a Alice y en silencio se dio la vuelta, mirando por la ventana. Vicky, no me gusta tu comportamiento. Alice sintió que la noticia que quería darle a su amiga no era agradable. Bueno, amiga, el otro día vi a tu Anton con otra mujer. Alice apartó su taza de café y miró también por la ventana. Se encogió de hombros. ¿Y es un delito ver a un hombre en compañía de una mujer? Ojalá fuera tan sencillo, Alice. No solo conducían juntos o caminaban por la calle. Ni siquiera estaban sentados en un café. Se estaban besando en un banco del parque y lo hacían con bastante pasión y durante mucho tiempo. Ni siquiera me notó tanto que nadaba con la sensación.
Alice se mordió el labio. ¡Vaya noticia! Su marido besándose en el parque con otra mujer donde cientos de ojos familiares pueden verle. Tiene que haber una relación muy seria para que Anton se permita hacer algo así. Es bastante reservado de por sí y resulta casi irreal pedirle que muestre ternura o caricias delante de la gente. El café enseguida le pareció insípido y el eclair le sentó mal. Gracias por la información, cariño, dijo Alice, intentando que no le temblara la voz, aunque por dentro temblaba de resentimiento y rabia. Hacía tiempo que las cosas no van bien entre vosotros, ¿verdad? Respondió Vicky, poniendo la mano en el brazo de su amiga en señal de apoyo. Actuó como un vulgar pelele. Encontró una salida para no enfrentarse a los problemas familiares. Vic, nuestros problemas no tienen solución, en principio. Sabes que nuestro matrimonio estaba condenado desde el día en que el médico anunció el diagnóstico de Anton. Pero muchas familias no tienen hijos, defendió Vicky a Anton. Ni siquiera estoy seguro de querer tener alguno. Así que no estás segura y yo estoy segura de que quiero tener hijos. Te obsesionas con eso y te obsesionas con tu hombre. Por eso Anton intenta rehabilitarse de algún modo como hombre a los ojos de otras mujeres. Las palabras de Vicky sonaron como una excusa para el marido de Alice, sorprendida por esta misma amiga en una situación inequívoca. De alguna manera todo gira de nuevo hacia el hecho de que todo es culpa de Alice. Qué cansada está de vivir con esa perpetua sensación de que ella es una mala mujer y Anton un buen hombre. El que le prometió una gran familia cuando le propuso matrimonio, aunque ya sabía que no podría tener hijos. Luego tuvo una aventura aparte. Él es un buen hombre, Alice es una mala mujer. Deja de ponerle excusas. Estoy cansada de vivir con un ángel de carne y hueso y ser una criatura a los ojos de los demás, y regañándolo todo el tiempo y lastimándolo. Y no lo aprecio para nada, soy tan negativa y él es un hombre ideal. Alice se levantó de la mesa y cogió su bolso. ¿Se lo dirás?, preguntó Vicky. Aún no lo sé, tengo que pensarlo. Tardaré unos 30 minutos en llegar a casa. Durante este tiempo entraré en razón y lo decidiré todo. Yo pagaré la cuenta, tú puedes irte. Se compadeció Vicky de las palabras de su amiga. Lo principal es no tomar decisiones precipitadas. Normalmente resultan ser un error. Alice no contestó, asintió en silencio y salió del café. Se sentó al volante, bajó la cabeza y se quedó pensativa. No tenía ganas de llorar. Quizá en algún lugar de su interior sintió incluso alivio de que todo se hubiera resuelto así. El débil y cobarde Anton no podía admitir ante ella que estaba teniendo una aventura. Al fin y al cabo, llevaban un año viviendo en estado de guerra, lo que resultaba aburrido para ambos, y tenía la oportunidad de arreglar las cosas solo con su confesión. Alice arrancó el coche y condujo por las oscuras calles. Recordó cómo había conocido a Anton, cómo la había cortejado. Qué contenta estaba de haber conocido a un hombre que la comprendía a medias. Habían pasado más de 7 años desde que se conocieron. Por aquel entonces, Alice era una joven de 25 años, enérgica y segura de sí misma, que seguía a rajatabla su plan. Primero hacer carrera y luego pensar en la familia. Confiaba en que el plan llegaría a buen puerto. Rechazaba a todos los hombres, solo se aprovechaba de ellos y se daba cuenta de que aún era demasiado pronto para casarse. Primero tuvo que alcanzar el puesto de gerente, o, al menos, subdirector de un enorme complejo hotelero que genera pingües beneficios. Pero entonces Antón entró en su vida. Era el más simple, no diferente de cualquier otro pretendiente, que simplemente hacía que Alice perdiera la cabeza por sus palabras y acciones. Era él quien le traía los almuerzos cuando trabajaba en modo tiempo muerto. Fue él quien la llevó a Bali el día de Año Nuevo, cuando ella salió del trabajo el 31 de diciembre y se quejó de lo poco que le apetecía cortar ensaladas y beber champán ante el discurso del presidente. También le prometió que tendrían una familia grande y unida, cada año más grande. Estoy obsesionada con la fuerza de una gran familia, le confesó Alice. Mis padres viven felices desde hace más de 40 años. Tienen 3 hijos, 2 nietos, y mirándoles veo exactamente la familia ideal que yo quiero. ¿Y tu carrera?
Antón se rió. Al diablo con ella, he alcanzado el puesto de jefe de servicios a visitantes extranjeros. Eso es suficiente. Quiero paz, no un trabajo corriendo las 24 horas en una rueda de ardilla. Fue entonces cuando Antón le propuso matrimonio a Alice, y ella aceptó inmediatamente, porque solo con él de repente se sintió verdaderamente feliz y una mujer de verdad. Esperemos con los niños un par de años, dijo Alice cuando Antón le dio el anillo. Aún voy a hacer otro intento en un puesto más directivo. Antón se echó a reír durante 5 minutos, y Alice le miró incomprensiblemente, luchando contra su propia risa. Eres incorregible. Muy bien, en 2 años. Finalmente pronunció Antón. 2 años más tarde, cuando Alice ya era subdirectora, se dirige a su marido para recordarle que ha llegado el momento de tener hijos. Incluso entonces notó un destello de expresión en el rostro de su marido, no de pánico ni de miedo. Pero ella pensó que era una reacción masculina habitual ante acontecimientos graves en la vida de un hombre. Los intentos de quedarse embarazada duraron 1 año, tras el cual el médico de Alice aconsejó a ambos cónyuges que se sometieran a exámenes. Antón se opuso, pero Alice era imparable. O nos hacemos un chequeo o dejamos de intentarlo y acabamos divorciándonos. Antón se sometió dócilmente al examen y los resultados dejaron atónita a Alice. El médico que estaba examinando los resultados de las pruebas de ambos cónyuges sacudió la cabeza, se mordió el labio y suspiró, lo que solo llevó a Alice a pensar que todo estaba perdido. En el lado femenino todo va bien, Alice. Eres una dama sana y fértil que está en la cima de su fertilidad. Y aquí, Antón. Alice miró a su marido, que estaba sentado a su lado con la cara verde. Parecía una figura de cera de un museo, pues tanto el color de su rastro como su quietud solo decían que su marido se preparaba para escuchar la terrible verdad. Sus células están inmóviles, así que la probabilidad de que su cónyuge pueda quedarse embarazada de usted es aproximadamente del 0%, pero más prospectivamente 0,1%. Como puede ver, no hay prácticamente ninguna posibilidad. Así que te sugiero que consideres las opciones de un embarazo por FIV o la opción de adoptar un niño. Alice se enfrió. Su marido, con el que querían tener al menos 3 hijos, en principio no podía tenerlos. Cuando salieron de la consulta del médico y su salida se hizo en absoluto silencio, Alice por alguna razón se volvió hacia su marido con una pregunta. «Te casaste antes que yo y tampoco tuviste hijos. ¿No te molestó?» Antón se encogió de hombros vagamente. La verdad es que no. Éramos jóvenes y no queríamos tener hijos. ¿Y por qué te divorciaste?, preguntó Alice por primera vez en muchos años de relación con Antón. Ni una sola vez se había atrevido a preguntárselo a su marido, por considerarlo una cuestión personal que no requería su atención, porque había encontrado a otra persona. Pero esa respuesta no satisfació a Alice. Encontró en las redes sociales a la exmujer de Antón, que llevaba varios años viviendo en otro país con su marido extranjero y tenía 2 hijos. Lilia, que era el nombre de la primera esposa de Antón, no tardó en salirse con la suya. Tampoco la propia Alice, que, tras un saludo y unas palabras de cortesía, preguntó cuál era el motivo de su separación. De hecho, Lilia había dejado a Antón por otro hombre, pero no porque fuera mala, no porque hubiera traicionado o engañado, sino porque su marido era estéril, y Antón lo sabía desde la primera vez que se casó, es decir, desde hacía más de 10 años. Su promesa a Alice de una familia grande y fuerte no era más que una frase vacía. Es solo una frase desechable sin ningún significado. Desde entonces, la actitud de Alice hacia su marido había cambiado. Lo veía como un auténtico traidor, aunque no se lo decía. Como no habló del hecho de que ella se comunicó con su exmujer y se enteró de la verdad sobre su infertilidad sin que él lo supiera, en su interior Alice sintió como la suciedad y la negrura que se habían acumulado hacia el marido al que amó y amó durante todos los años que siguieron, y ahora sentada en el coche frente a la casa donde Antón la esperaba, o tal vez no la esperaba en absoluto, Alice tomó la decisión de que había llegado el momento de una separación real.
Alice entró en el piso y vio a su marido sentado en el salón frente al televisor. Él se quedó callado, ella también, y este juego de silencio había durado días desde su última pelea. En general, todas las peleas de los últimos tiempos habían sido tontas y descabelladas. Fueron causadas por las cosas más estúpidas y triviales que llevaron al mismo resultado, una relación estancada. Pero hoy Alice ha roto el silencio. Hoy he salido con Vicky. Anton volvió la mirada hacia su mujer y la miró sorprendido. Había una pregunta en sus ojos. ¿Era este un motivo para romper el orgulloso silencio? ¿Un encuentro con un amigo? Anton guardó silencio y Alice continuó. Te vio con otra persona en el parque. La besasteis apasionadamente, haciendo saber a todos los que os rodeaban que ella era el límite de vuestros sueños. ¿Qué tiene que decir al respecto? Anton apagó la televisión y se levantó del sofá. Probablemente que me voy. Eso es lo que quieres, ¿no? Eso es lo que dicen todas nuestras conversaciones recientes, que terminan de la misma manera. Alice asintió, apretando los dientes. Anton ni siquiera intentó justificarse o explicarse, simplemente fue a recoger sus cosas. Esa noche se marchó y Alice no le preguntó a dónde iba ni por cuánto tiempo. Se limitó a acompañar a su marido con la mirada y cerró la puerta tras de sí. Solo cuando él se marchó, ella dejó que las lágrimas fluyeran. Los primeros en saber que Anton se había ido de casa fueron los padres de Alice. Los visitó el primer fin de semana y escuchó las conferencias de su madre durante mucho tiempo. Fue tu elección, tu hombre. No es culpa de Anton que no pueda tener hijos. Es genética, naturaleza. ¿Qué se puede hacer? Mamá, pero podría habérmelo dicho antes de proponerme matrimonio. Le dije explícitamente que quería tener hijos. Asintió y me prometió que lo haría. Te quiere, por eso intenta conservar lo que estás arruinando. Deberías haber intentado la FIV. Conozco a mucha gente que ha tenido hijos así. No sois los únicos desafortunados sin hijos. No tienes ni 40 años y te quejas como un adolescente. Mamá, ¿qué es la FIV? Me engañó, me traicionó. Eso es todo, el asunto está cerrado. La mamá se quedó callada, al igual que su padre, que fingió leer el periódico. Alice llegó a la conclusión de que se había quedado sin marido y sin la posibilidad de tener un hijo, y la edad se acercaba a los 40. Si probaba con células de donante, si intentaba la FIV, tardaría mucho tiempo. Alice se sentía tan sola, tan abandonada y necesitada. «Quédate embarazada por ti misma», sugirió Vicky. «De lo contrario, tus constantes pensamientos te volverán loca. Encuentra un hombre y quédate embarazada». Los ojos de Alice se abrieron de par en par. «Bueno, hola, ¿dónde voy a encontrar un hombre que esté dispuesto a hacerme bebés?» «Vamos al club de fin de semana. Hay mucha gente dispuesta a tener una aventura rápida y sin ataduras. Pero es peligroso para la salud». Alice lo negó, aunque por dentro ya había decidido que tenía que intentarlo. No tenía tiempo para construir una nueva familia, para persuadir a un nuevo marido que podría volver a estar vacío. El fin de semana siguiente, Alice estaba en un club con Vicky. Su mirada se posó en el joven que la devoraba con los ojos. Un par de cócteles, luego un baile y unas horas más tarde el desconocido estaba en casa de Alice. Al despertarse por la mañana con un terrible dolor de cabeza, Alice dirigió su mirada al joven que yacía a su lado. «¿Cómo te llamas?», Alice preguntó con una mueca de dolor en la cabeza. «Johnny, ¿puedo quedarme contigo?», responde John alegremente. Alice le miró. Ayer en la discoteca había parecido mayor. Ahora no parecía tener más de 20 años. «¿De qué se trata? ¿Qué soy? ¿Tu hotel? ¿De verdad? ¿Cuántos años tienes?». El tipo de los calzoncillos siguió sonriendo alegremente. «Tengo 22 años. ¿Y tú debes tener unos 40? Alice le tiró una almohada. «¡Fuera de mi casa!». El chico levantó las manos. «No tengo a dónde ir, no tengo casa. Mis padres me echaron a la calle hace una semana, así que ando por las casas de las chicas». Alice le lanzó la segunda almohada. «No soy tu chica, miserable. Ayer estuviste tan bien que pensé que eras normal». John se llevó el dedo a la sien.
Y tú estás psicótica, debes estar pasando por la menopausia. Alice, que no encontraba otra almohada en la cama, cogió una estatua con la mano para lanzársela a John por sus hirientes palabras, pero salió rápidamente de la habitación y un par de minutos después la puerta principal se cerró de golpe. Alice se sintió desconsolada, se agarró la cabeza, pensando en el error que había cometido. Rencorosa consigo misma por semejante estupidez, estaba enfadada y quería desquitarse con otra persona, así que marcó el número de Antón. ¿Cuándo vienes a recoger el resto de tus cosas? Vamos, estaré allí en un par de días y lo sacaré todo. Hagámoslo mañana, si no, lo recogeré todo y lo tiraré yo mismo por el balcón. Vale, contestó Antón y colgó. Alice se enfadó consigo misma al darse cuenta de que había violado no solo su plan de vida, sino también todos los límites de la decencia. Se deprimía al pensar que ahora se acostaba con hombres desconocidos para intentar quedarse embarazada, mientras Anton vivía como queso en mantequilla. Llegó al día siguiente seco y serio. Alice lo observó durante largo rato, sintiendo que el anhelo crecía en su corazón. No quería admitir que no quería que se fuera. ¿Vives con tu amante?, preguntó. No, vivo con mi madre. Es extraño que no me haya llamado. Ella no sabe que rompimos. Le dije que nos habíamos peleado. Así que también le mientes a tu madre. Alice, no empieces. Ya basta. Estoy harto de ti. Estoy cansado de tus gritos. Estoy cansado de tus reproches. Estoy cansado de ti. Déjame ir en paz. Alice se acercó a su marido. ¿Ni siquiera me das un beso de despedida? Antón la besó, y entonces Alice suplicó una noche de despedida también. Por la mañana se fue, llevándose sus cosas. Alice se quedó sola en un piso semivacío, y 2 semanas después una prueba de embarazo mostró 2 líneas. Mirándolos, Alice por alguna razón no sentía alegría ni satisfacción. Entró en pánico porque se dio cuenta de que había conseguido lo que quería, y si lo hubiera deseado de esta forma. ¿Quién es el padre?, preguntó Vicky, que fue directamente a casa de Alice para ver por sí misma las 2 líneas de la prueba. ¿Algún vago del club? ¿Por qué un vago? Los vagos no van a los clubes. Porque dijo que sus padres le echaron, así que se queda a dormir en casa de una chica y de otra. Oh, Johnny, es un ave migratoria. Sí, se hacía llamar John, y decía que yo era menopáusica. Vicky se rió. Sabe cómo ser gracioso. Lleva a las chicas a tomar algo, se queda a dormir, alguien le paga el dinero por eso. De todos modos, se está divirtiendo todo lo que puede. Sus padres viven en el campo y aquí alquila una habitación a un conocido mío. Mientras es joven y guapo, se aprovecha de ello. ¡Qué bajo he caído! Alice suspiró, provocando otra risita de su amiga. Al menos tendrás un hijo tan esperado. Johnny, ¿se lo contarás? Alice agitó las manos. Dios no lo quiera, de ninguna manera. Yo misma daré a luz y criaré. La presencia de los hombres en mi vida me puso un tabú. Los padres de Alice se mostraron comprensivos con su embarazo, ya que dijo que se había sometido a una fecundación in vitro. Su madre se lamentaba de que Alice tuviera que criar sola a la niña. Anton habría sido un padre maravilloso. No vieron a Anton hasta el registro civil, cuando recogieron el certificado de disolución del matrimonio. Alice estaba por entonces en el 4º mes de embarazo, así que se puso un vestido ancho para que su exmarido no se diera cuenta de su situación. ¿Es así de sencillo?, preguntó Antón, mirando a Alice. ¿Qué hay que complicar?, le preguntó en lugar de responder. Debería haberse hecho hace mucho tiempo. Lo siento, tengo que irme. ¿Vives con alguien?, preguntó. Anton, lo siento, pero no es asunto tuyo. Al decir estas palabras, Alice se sintió culpable, y de nuevo este sentimiento de culpa hacia Anton la hizo sollozar. Su madre tenía razón. Qué bueno sería que él pudiera ser el padre de este bebé. A medida que pasaba el tiempo, se acercaba la fecha de nacimiento. Alice fue de compras, a comprar ropa para su futura hija. Se había enterado hacía un par de meses de que iba a tener una niña, pero había dudado a la hora de empezar a comprar. Y ahora que se le acababa el tiempo, corrió a las tiendas, barriendo ropa y artículos importantes de las estanterías según una lista.
Sin darse cuenta, chocó con John. Caminaba por el centro comercial con una mujer mayor, ya fuera una madre u otra víctima de un alfonsí. Frunció el ceño al ver a Alice, y entonces se le izaron las arrugas de la frente. Recordó a la loca cuarentona al borde de la menopausia, echándole todo encima. Aprovechando que su compañero había entrado en la tienda, se acercó a la cercana Alice, observando en silencio a la pareja. «Hola, veo que aún no eres menopáusica, pero estás embarazada». Alice quiso golpear de nuevo al tipo, pero se contuvo. «¿Cómo puedes ver? ¿No tienes miedo de que el bebé sea tuyo?». Alice dijo estas palabras como si jugara con el niño y se burlara de él. John ni siquiera se dio cuenta de que la hija de Alice también era su hija. «No, no tengo miedo. Siempre uso protección. Y también con mujeres mayores. Nunca se sabe qué tipo de enfermedad se puede contraer». Alice palideció un poco. «¿Siempre?». «Por supuesto, es mi principio. Lo siento, viene mi señora». John se alejó con su señora. Alice se quedó allí de pie, con las bolsas en las manos y sin entender cómo había podido ocurrir. Uno estaba seguro en la cama y el otro no puede tener hijos. ¿Por qué está embarazada? Tras compartir la información con su amiga, recibió la respuesta confiada de Vicky. «Llama a Anton y cuéntale todo. Necesita saber la verdad». «Vicky, ni siquiera yo sé la verdad. ¿Qué puedo decirle? Seguro que lleva mucho tiempo viviendo su vida y yo no le importo». «Vive con su madre y no se ha ido con nadie más», dijo Vicky. Estas palabras hicieron que Alice sintiera un calor especial en su interior. Anton se enteró del embarazo de su mujer exactamente 2 días antes del nacimiento del niño. Alice dio luz a una niña sana, a la que llamó Jessica, y no porque hubiera soñado durante mucho tiempo con ese nombre. Su exmarido, tras enterarse de lo que ocurría en el proceso de abandono, no dudó en acceder a una prueba de ADN. Visitó a Alice todos los días hasta que llegaron los resultados y la ayudó con el bebé. Paseaba con él mientras Alice hacía sus tareas o simplemente dormía. Alice necesitaba estas visitas como el aire y por alguna razón no le importaba lo que mostrara la prueba, porque ya había decidido que se quedaría con Anton. Pero de todos modos, cuando recibió los resultados de las pruebas, a Alice le temblaron las manos. Abrió el resultado y no entendió inmediatamente lo que decía. «Con una probabilidad del 99,9%. Anton, no lo entiendo muy bien. ¿Qué dice?» «Dice que soy el padre del niño». «Pero, ¿cómo ha podido pasar esto?». Sorprendida, Alice preguntó. «El médico dijo que había 100% de probabilidades». «Así que la prueba de ADN tiene una centésima parte. Como ves, hasta los exámenes son pecaminosos. Incluso las palabras del médico tienen fallos. Y tú y yo no somos marido y mujer perfectos. Estoy seguro de que podemos ser padres igual de imperfectos para Jess. Así que, salgamos adelante».